Estamos enlazados ya con Jacqueline Valdivieso, ella es psicóloga del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, ¿qué refleja de la salud mental este hecho ocurrido el fin de semana en Los Olivos, doctora? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad nos debería llevar a una reflexión como sociedad, ¿no? En general, cómo es que estamos entendiendo lo que está ocurriendo en nuestro país, cómo es que nuestros valores, nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro, del respeto a las normas, reflejan una situación como esta, ¿no? Probablemente nos debería llevar a una reflexión y a pensar bien cómo es que nos estamos llevando como sociedad, cómo es que estamos respetando reglas, pensando en los demás, en nuestra casa, cómo estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo creo que eso sería importante de reflexionar. Doctora Valdivieso, ahora también quisiera consultarle sobre las actitudes que se dan en otros planos sobre el mismo caso. En las redes sociales, por ejemplo, donde se ataca, donde se juzga a las personas que asistieron a esta fiesta. Esto guarda relación también quizás con lo que mencionaba anteriormente, no ponerse en el lugar del otro, no pensar desde otra perspectiva más amplia dentro de la misma sociedad. Y claro, puede llevarnos hacia ese ángulo, en realidad. Muchas veces para muchas personas dentro de nuestra sociedad es muy sencillo observar lo que los demás hacen mal. Sin embargo, hay cosas en las cuales sí tendríamos que hacer una reflexión, como por ejemplo, cómo es que estamos nosotros dando la información primero, o sea, cómo es que estamos socializando y por qué es importante respetar las reglas, porque es importante que la información se maneje de una manera adecuada, que se brinden campañas de sensibilización respecto a ponernos en el lugar del otro. ¿Qué hacemos cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos una regla o qué estamos pensando en este contexto de pandemia algunos, ¿no? Que no nos va a dar, que no nos va a pasar, que voy a salir solo por esta vez? Y no estamos desarrollando esa capacidad de proyectar nuestros comportamientos a futuro, ¿no? Doctora, qué importante lo que menciona, empatía, entender para poder comunicar. Hay en nuestro país 1,5 millones de personas con alcoholismo según estadísticas actualizadas. ¿Qué significa eso, por ejemplo, para las personas que tienen que estar alejados de los espacios donde se permite el consumo de alcohol? Veíamos que las personas que salían de esta fiesta estaban completamente alcoholizadas. Algunos no podían ni pararse. Bueno, el consumo de alcohol, que ya es una problemática social, patológica, desde la salud mental, requiere un tipo de intervención. Hoy en día los hospitales, las instituciones están ofreciendo una atención al menos virtual. Si bien es cierto, puede existir el impulso, necesidad por el consumo, obviamente hay un nivel de control que puede tener, ¿no? Yo creo que la situación que hemos visto en esta discoteca tiene más que hacer con esta capacidad o este problema en desarrollar la capacidad para respetar un poco las reglas, para entendernos como un país en el cual siempre estamos buscando salir de la regla, no sacarle la vuelta. Es más bien es una conducta que se puede reforzar, que se ve como una habilidad, como una inteligencia, el poder sacarle la vuelta a las reglas, ¿no? Entonces eso nos hace llevarnos cómo estamos educándonos, ¿no? Eso tiene que ver más con la historia, ¿no? Doctora, nosotros repetimos, todos los peruanos, los medios de comunicación, las autoridades, todos repetimos, nos gusta romper las normas, ¿no? Es como si estuviéramos asumiendo que la batalla está perdida antes de intentar implementar cualquier medida. ¿Qué podríamos hacer para comunicar mejor y hacer entender a las personas que esto no se trata solo de ellos, que el cuidarnos es un tema de salud pública y de interés nacional? Yo pienso que ahí los medios de comunicación, las redes sociales cumplen una función vital, ¿no? Porque de alguna manera hacer campañas de sensibilización respecto a ese lado emotivo que sí tenemos todos como sociedad, el amor hacia las otras personas. Si los medios de comunicación se utilizaran de forma mucho más potente respecto a ponerme en el lugar del otro, a saber que las decisiones que yo tomo
no son decisiones que solo me van a afectar a mí, sino a los demás, y el mejorar probablemente, el reforzar nuestro sistema de valores, que eso tiene que hacer con una intervención mucho más histórica, más larga, va a demorar un poco más. Yo creo que serían factores que pueden ayudarnos a mejorar. Yo creo que una situación como esta, como la que pasó, es la oportunidad para que nosotros como sociedad hagamos una reflexión y podamos ajustar algunas conductas, algunas decisiones a futuro que podamos tomar. Doctora Valdivieso, yo quiero aprovechar su especialidad a nivel de psicología humana, porque estaba leyendo el contexto electoral, además que como peruanos nos toca vivir, y muchos psicólogos hablan y advierten de un posible salto al vacío que podríamos tener los peruanos, dado que confluyen y se alinean ciertas crisis, no solo la pandemia y una sensación de luto nacional, sino también una crisis de inseguridad ciudadana, económica, y ya hemos escuchado varias veces la figura del caudillo, aquel que aparece prometiendo soluciones a corto plazo. A nivel psicológico, ¿cómo estaríamos preparados los peruanos para enfrentar en medio de esta crisis social y sanitaria un proceso electoral? Bueno, la elección de nuestros líderes en nuestro país siempre es un tema complicado, ¿no? Siempre pareciera que al final de un tiempo después de elegido un líder terminamos sintiéndonos arrepentidos de la persona que elegimos. Eso nos lleva a pensar muy bien, a lo mejor, que frente a un contexto como este probablemente nuestra capacidad para decidir se vea un poco mellada. Entonces yo creo que ahí el informarnos como ciudadanos, el saber realmente qué nos ofrecen los políticos, el educarnos, la educación es importantísima en nuestro pueblo. O sea, en la medida que nosotros estemos educados y tengamos esa capacidad de hacer una reflexión, un análisis sobre lo que nos dice alguien que quiere liderarnos, creo que vamos a poder elegir mejor a nuestros líderes a futuro, ¿no? Y la situación psicológica en nuestro país, la salud mental en general durante esta pandemia, ¿qué observación tiene de aquellas preocupaciones, escenarios de incertidumbre que abundan en estos días y meses? Y bueno, todo eso a consecuencia de la pandemia, la incertidumbre, la ansiedad, los temores se han acrecentado, ¿no? Y con una justa razón. En realidad estamos viviendo una situación complicada, una situación casi de guerra, tanto económica, social, emocional, que de alguna manera va a afectar a todos. Entonces, eso tiene consecuencias. Si alguien tenía un problema emocional antes de la pandemia, en el contexto de la pandemia se va a ver más. Si teníamos una crisis de valores en la familia, eso se va a acrecentar más aún. Si teníamos problemas económicos, inclusive, eso se van a acrecentar. Entonces, de alguna manera, también pienso que es como que el momento para sacar todas esas herramientas que sí tenemos los peruanos. O sea, los peruanos tenemos herramientas para enfrentar y para adaptarnos a situaciones realmente difíciles. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el problema del terrorismo hace mucho tiempo atrás, la gente empezó a juntarse, ¿no? A armarse grupos para poder apoyarse entre sí. El poder que tiene la comunidad, el ser humano, como armando comunidades, juntándose, enlazándose, ayuda mucho a que la gente se organice, a que el la gente poder de lo coordine. colectivo frente a las individualidades que priman mucho. Así es, eso es una gran herramienta para poder avanzar. Ahora, en torno a, usted mencionaba los medios de comunicación, ver una noticia como esta, ¿de qué manera impacta en las personas que están respetando la cuarentena, que están en sus casas, ya con problemas mentales, psicológicos que usted mencionaba, y ver estas noticias, qué impacto pueden tener? Y yendo también en relación a lo que preguntaba Patti, ¿qué recomendaciones para poder afrontar esto de manera concreta? ¿Usted recomienda ir donde un especialista? ¿Recomienda grupos virtuales? ¿De qué manera justamente poder enfrentar esta situación? Bueno, en realidad esto nos ayuda un poco a entender. Probablemente el que está haciendo su cuarentena, está escondido, está, como nosotros decimos, guardado, se va a enojar, ¿no? Es como que yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo para mantenernos sanos y hay personas que están rompiendo las reglas y es más, hay gente que está justificando esto. Entonces puede llenarlos de enojo. Yo creo que el enfoque que tendríamos que hacer de esta situación, más allá de buscar personas responsables, que es algo que se tiene que hacer, es pensar en qué estoy haciendo, qué estamos haciendo como sociedad. ¿Cómo podemos mejorar como sociedad frente a esta situación que estamos teniendo? Es decir, el empezar a enfatizar, a darle
a enfocar desde el otro ángulo, ¿no? El cuánto queremos, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, cuán importantes son en nuestra vida, en nuestro país. No hablamos mucho de la historia de nuestro país, de esa información que tiene la gente mayor respecto a nuestro país, el rol que juega el adulto mayor en nuestra sociedad, entonces, o las personas mayores, ¿no? Entonces pareciera que nos olvidamos un poco de eso y habría que enfocar. Doctora, y en este momento los adultos mayores están viviendo una época de terror, ¿no? La mayoría está muy atemorizada por lo que está pasando, están perdiendo a muchos familiares, la mayoría de las víctimas tienen más de 40 años y esto nos puede generar también una sensación de duelo como país. Mencionaba el terrorismo. Luego del terrorismo se generaron y se registraron muchos casos, por ejemplo, de duelo patológico, de personas que no pudieron superar nunca el dolor que se vivió en ese momento. ¿Podríamos nosotros estar frente a una posible ola de duelo patológico y cómo lidiar como sociedad ante eso? Y bueno, va a ser indiscutible que esto que está ocurriendo va a dejar consecuencias en nuestra salud mental, ¿no? A todos en general, o incluso consecuencias en nuestra sociedad. Esto quiere decir que cambió la forma en la que despedíamos a las personas que fallecían. Hoy en día es común tener una conversación y decir, sí, se murió el papá de tal o se murió el hermano de tal. Algo que no ocurría antes. Eso está pasando en nuestra sociedad y eso va a tener un impacto psicológico en todos. De alguna manera, yo creo que pasado esto, encontraremos la forma de recomponernos, de apoyarnos entre nosotros. Probablemente los servicios de salud mental cumplan un rol vital en esto. El enfoque que se dé a la problemática, a estas consecuencias, también va a ser de suma importancia. ¿Cómo prevenir? Doctora, brevemente, ¿cómo prevenir que esto suceda? ¿Cómo enfrentar el duelo de una manera que evite que se convierta en una situación insuperable? Lo primero es buscar el soporte que ya tenemos en casa, o sea, la gente que está con nosotros, que comparte nuestro dolor, ir procesando, aceptando que esto es difícil, aceptando que esto es algo por lo que tenemos que pasar, hacer soporte en las personas que nos aman, con las cuales contamos, ¿no? E ir tratando de avanzar y dejar que ese dolor vaya quedando atrás, encontrar mecanismos para despedirnos de ese ser querido que se fue y aceptando poco a poco la realidad. Muy bien, doctora. Bueno, toca despedir ya y sobre todo la reflexión que queda para varios grupos poblacionales. Hemos hablado de los adultos mayores, los niños son otro factor que muchas veces hay que hacer un esfuerzo adicional para la comprensión de esta realidad, aunque hay que decirlo, creo que muchas veces se portan mejor, ¿no?, que los adultos. Y el factor de los jóvenes, que ha sido muy tocado en estos días a propósito de la tragedia de Los Olivos. Muchas veces parece que fuera un discurso facilista decir los jóvenes transgreden normas, pero ¿qué atención especial debe tener este grupo poblacional? Y bueno, yo creo que es importante entender que de alguna manera todos estamos afectados, pero este momento nos lleva a ver cómo a los jóvenes les ha afectado. Los jóvenes eran probablemente el grupo poblacional más social que existía, eran los que más salían, eran los que más interactuaban, como suele ser nuestra vida cuando somos mucho más jóvenes. Entonces, esto se ha visto afectado, ya no producen lo mismo, ya no se divierten igual. Entonces esto ha hecho que de alguna manera probablemente les sea también ese grupo que más les cuesta respetar reglas. Entonces probablemente todo esto se ha visto reflejado también en una coyuntura donde las reglas y las normas son difíciles de respetar en la actualidad por un grupo de gente. Bien, doctora Valdivieso, muchas gracias por su tiempo. Sin duda la salud mental muy importante en estos tiempos, no solo por el accidente o por la tragedia ocurrida el fin de semana, sino en general. Tenemos ya varios meses conviviendo con una pandemia y la OMS incluso ha sostenido que vivimos momentos muy difíciles para la salud mental en el mundo. Gobierno del Perú, el Perú primero.